Imagina un escritor brillante, un maestro de la frase perfecta. Cada oración que construye es elegante, gramaticalmente impecable. Pero cuando le pides que escriba una novela, el resultado es un desastre. Repite las mismas ideas una y otra vez, la trama no tiene ni pies ni cabeza. Pues bien, ese escritor tan paradójico es, en esencia, el gran problema de la inteligencia artificial moderna. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un caso fascinante. Tenemos sobre la mesa el expediente de una investigación de la Universidad de Duke y Microsoft Research, un artículo titulado «Hacia la generación de texto largo y coherente con modelos de variables latentes multinivel». Vamos a analizarlo a fondo. Efectivamente, la misión de hoy es casi detectivesca. Vamos a investigar por qué estos modelos de lenguaje, que parecen tan listos, se desmoronan al escribir más de 2 líneas. Y, lo más importante, desgranaremos la ingeniosa trampa que estos investigadores diseñaron para solucionar un problema que parecía no tener arreglo. Analizaremos las pistas, las pruebas y el veredicto final. Me encanta el planteamiento, pues vamos a meterle mano a esto. Empecemos por la escena del crimen. ¿Cuál es exactamente el problema que intentan resolver? ¿Por qué es tan difícil para una máquina mantener una conversación coherente? El punto de partida que mencionan es un tipo de modelo llamado autoencoder variacional, o VAE. Por lo que entiendo, son bastante buenos generando frases cortas de unas 20 palabras, pero el artículo deja claro que en cuanto les pides algo más, el resultado es, bastante pobre. Pobre es quedarse corta. Es un fallo sistémico. El modelo estándar, al que en el artículo llaman Flat VA, es como ese pariente que te cuenta la misma anécdota cada vez que te ve. Cae en bucles de repetición absurdos. ¿Absurdos en qué sentido? Pues mira, la tabla 1 del documento es demoledora. Te encuentras con textos que dicen, el dueño es muy agradable y simpático. Y, literalmente, en la siguiente frase, el dueño es realmente agradable y simpático. Es redundante hasta decir basta. O peor, salta de una idea a otra sin conexión alguna, como un mal monologuista. Es como si tuviera una memoria de pez. Se olvida de lo que acaba de decir y vuelve a empezar. El artículo lo achaca a la propia arquitectura de estas redes. Las redes neuronales recurrentes o RNNs. Dicen que no están diseñadas para planificar a largo plazo, porque van generando palabra por palabra con una visión muy local. Exacto, pero aquí viene la paradoja que mencionabas al principio. No es solo un problema de memoria. Es un fenómeno técnico con un nombre que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Colapso posterior. Y aquí está la clave del misterio. El problema no es que el modelo sea malo escribiendo, es que es demasiado bueno. Espera, un momento. Eso parece totalmente contraintuitivo. ¿Cómo que es demasiado bueno? ¿Cómo puede ser un problema ser un buen escritor? Porque es un escritor brillante pero sin visión de conjunto. La parte del modelo que escribe, el decodificador, es tan increíblemente buena prediciendo la siguiente palabra basándose en la que acaba de escribir, que ignora por completo el plan general. O sea que su propia habilidad le juega en contra. Justo. Imagina que le das a un guionista un resumen de una película de 2 páginas, la idea general, que debe seguir. Él lo mira, asiente y luego lo tira a la basura. Se pone a escribir escenas una tras otra, cada una perfecta en sí misma, pero sin ninguna conexión con la trama global. La información del plan, que en el argot técnico es el código latente, se vuelve inútil porque el modelo confía más en su habilidad para improvisar palabra a palabra. Su perfección local es su ruina global. Vaya, ahora lo entiendo. Es un genio de la improvisación al que es imposible hacerle seguir un guión. Así que, con el culpable identificado, ¿cuál fue el primer intento de los investigadores para atraparlo? Veo que proponen una estructura multinivel. Sí, aquí es donde empieza la investigación de verdad. Su primer modelo, el MLBIS, propone una jerarquía. En vez de soltar al escritor a improvisar palabra por palabra, primero le obligan a crear un esquema. Crean un primer decodificador, el de nivel de frase, que no escribe palabras, sino que genera lo que llaman vectores de plan. Vectores de plan. ¿Qué es eso exactamente? Piénsalo como si, antes de escribir un párrafo, el modelo tuviera que apuntar en una libreta. Idea 1. Hablar del buen servicio. Idea 2. Mencionar la calidad de la comida. Idea 3. Terminar con una recomendación. Son esas ideas clave. Ah, claro. Y luego un segundo decodificador, el de nivel de palabra, coge cada una de esas ideas y ya sí, escribe la oración completa. Es como un arquitecto que primero diseña los planos de cada planta y luego el constructor que pone los ladrillos.
Una idea muy lógica. La analogía es excelente. Este primer modelo, el MLBAS, introduce esa capacidad de planificación que el modelo original no tenía. Al forzarlo a pensar primero en la estructura general, se reduce mucho la repetición y mejora la coherencia entre frases. El texto ya no divaga tanto. Es un primer paso muy importante, pero Siempre hay un pero. Entiendo que si fuera la solución definitiva el artículo terminaría aquí. ¿Dónde falla este primer plan? ¿Sigue escapándose el culpable? digamos que el culpable sigue siendo muy escurridizo. El propio artículo admite que esto no resuelve del todo el problema del colapso posterior. El constructor, nuestro decodificador de palabras, aunque ahora tiene los planos del arquitecto, sigue siendo un improvisador nato. Sigue yendo por libre, ¿no? Exacto. Todavía puede tender a ignorar la inspiración inicial, el código latente, global, y dejarse llevar por su habilidad para enlazar palabras. ¿Es una mejora? Sí. El edificio ya no se cae, pero quizás la distribución de las habitaciones sigue siendo un poco extraña. El plan global sigue siendo demasiado fácil de ignorar. De acuerdo. El primer intento es una mejora, pero no la solución final. Por eso van un paso más allá con su segundo modelo, el MLBADE, que introduce una doble variable latente. Esto ya suena más complejo, pero supongo que aquí está la clave de la trampa definitiva. Aquí está el verdadero golpe de genialidad de este trabajo. Lo fascinante es cómo cambian de estrategia. Muchos otros intentos buscaban debilitar al decodificador, como ponerle unas orejeras al escritor para que no se distraiga y escuche más el plan. Limitarlo, en cierto modo. Eso es. Pero lo que hacen ellos es todo lo contrario. Hacen que el plan sea tan increíblemente rico, detallado y útil que el escritor no pueda permitirse el lujo de ignorarlo. Enriquecer la inspiración en lugar de limitar al escritor suena mucho más elegante, desde luego. ¿Cómo funciona eso de la doble variable Z1 y Z2? Pensemos de nuevo en el guionista. La variable superior, Z2, es el resumen de una línea de la película. Un thriller de espías sobre un agente doble en la Guerra Fría. Es la idea más abstracta y global. Pero luego, la variable inferior, Z1, se genera a partir de Z2 y es mucho más rica. Sería el resumen de un párrafo. Un agente de la CIA, atormentado por su pasado, es enviado a Berlín para desenmascarar a un topo, sin saber que la principal sospechosa es la mujer de la que se está enamorando. Ostras, qué diferencia. ¿Ves la diferencia? La segunda idea contiene a la primera, pero añade capas, matices, conflicto. Entendido. Z1 es una versión mucho más detallada de Z2. Y lo crucial, por lo que entiendo, es que el modelo aprende a crear ese resumen detallado por sí mismo. No es algo fijo. Justo ahí está la magia. El modelo aprende esa relación jerárquica. Esto le da una flexibilidad brutal para capturar detalles semánticos. Y lo más importante, ese plan tan rico, Z1, es ahora demasiado valioso como para que el decodificador lo ignore. Es un guión tan bueno que el escritor está deseando seguirlo. Ya no es una sugerencia, es una hoja de ruta. Y esto tiene un efecto que se puede medir, ¿verdad? Porque veo en la tabla 2 del estudio unos números sobre la pérdida KL, que parecen confirmar esto. Pero sinceramente los números por sí solos no me dicen mucho. ¿Qué significa que el valor pase de casi 0 a 6.8? Es la prueba del delito. La pérdida KL es, en esencia, un medidor de cuánto caso le está haciendo el modelo a la inspiración que le das. Un valor cercano a 0 significa que el plan se está ignorando por completo. Es el estudiante que tiene el libro de texto cerrado sobre la mesa. Vale. El modelo estándar tiene un KL de casi 0. El primer modelo que vimos, el del arquitecto, sube a 3.6. Vale, el estudiante ha abierto el libro, lo ojea de vez en cuando. Pero este segundo modelo, el de la doble variable, se dispara a 6.8 en el set de datos de Yelp y a 12.7 en el de artículos científicos. Es un salto enorme. Ahora el estudiante no solo tiene el libro abierto, sino que está subrayando, tomando apuntes y consultándolo constantemente. Está usando la inspiración de forma masiva. La trampa ha funcionado. Esa analogía lo deja clarísimo. Entonces, con el culpable finalmente acorralado, veamos las pruebas. ¿Qué tal son los textos que genera este nuevo modelo en la práctica? Pues aquí es donde vemos los resultados de la investigación. Las pruebas de laboratorio, por así decirlo, son las métricas automáticas, como BLEO, que se ven en la tabla 3.
Y sí, en esas métricas, sus dos modelos nuevos superan a todos los anteriores. Los números dicen que el texto es objetivamente de mayor calidad. Más parecido a lo que escribiría un humano, supongo. Exacto. Pero los números a veces son fríos. A mí lo que más me interesa es el testimonio de los testigos. ¿Qué pasa cuando pones a personas a leer estos textos? Sí, la prueba humana. Para mí también es la prueba definitiva. Y la tabla 7 es muy reveladora. Cuando enfrentan su modelo avanzado contra el estándar, no hay color. La gente prefiere el texto del nuevo modelo en un 50 o 60% de las ocasiones. Lo consideran mejor en gramática, más consistente y sobre todo menos repetitivo. Es una victoria clara. Pero en esa misma tabla hay una segunda comparación que me llama la atención, la que lo enfrenta a texto escrito por humanos. Y ahí la historia cambia. Ahí es donde hay que poner los pies en la tierra. Cuando la comparación es contra un texto real escrito por una persona, el texto humano gana por goleada, con preferencias del 60 o 70%. ¿Qué nos dice esto? Que han dado un salto de gigante respecto a los modelos anteriores. Han resuelto un problema fundamental. Pero aún no llegan al nivel humano. Ni de lejos. La brecha con la escritura humana real, con toda su riqueza y sutileza, sigue siendo enorme. Digamos que hemos pasado de un escritor aficionado muy malo a uno bastante decente, pero todavía no estamos hablando de un premio Nobel. De acuerdo, un avance significativo, pero no el final del camino. Sin embargo, los experimentos no terminan ahí. Hay uno que me ha parecido alucinante, el de los artículos de física. Entrenaron el modelo con resúmenes de campos distintos, astrofísica, física nuclear, etc., pero sin decirle nunca a qué campo pertenecía cada uno. Y ese es uno de los resultados más elegantes del artículo. Fíjate, lo que se ve en la figura 2 es un mapa del cerebro del modelo, de su espacio latente. Y resulta que sin que nadie se lo pidiera, el modelo aprendió por sí mismo a organizar el conocimiento. Los puntos de colores que representan los distintos campos de la física forman cúmulos, como galaxias. Todos los artículos de astrofísica están juntos en una zona, los de física de altas energías en otra. O sea que no solo aprende a escribir, sino que entiende de qué está escribiendo. Ha creado un mapa conceptual de la física, sin haber ido a la universidad. Exactamente. Es la prueba visual de que el modelo está capturando el significado profundo, la semántica global de los textos. Entiende qué temas se parecen entre sí. Es como si, mientras investigábamos al escritor, descubriéramos que en sus ratos libres ha ordenado una biblioteca entera por temas sin que nadie le enseñara cómo. Es una habilidad que emerge de forma espontánea. Y para rematar, el experimento de la aritmética de atributos. Esto ya parece casi magia. Cogieron reseñas negativas de restaurantes, calcularon una especie de vector de sentimiento positivo y básicamente se lo sumaron a las reseñas malas. Y el resultado es asombroso. Como muestra la tabla 9, el modelo reescribe la reseña, cambiando el sentimiento de negativo a positivo, pero intentando conservar el contenido original. Una frase como «no me ha impresionado nada de lo que he pedido» se transforma en «es sin duda uno de mis lugares favoritos para comer». Es una demostración potentísima. Entonces, más allá de poder arreglar malas críticas, ¿qué implica esto? ¿Significa que el cerebro del modelo no es una caja negra incomprensible? Significa que tiene una estructura, una geografía que podemos entender y navegar. El sentimiento no es una cualidad mágica, sino una dirección en ese mapa. Podemos coger cualquier texto, moverlo en la dirección positiva y cambiar su tono. O sea que se puede controlar. Se puede controlar. Esto abre la puerta a un control del estilo y del contenido que antes era impensable. Podríamos, por ejemplo, tomar un texto legal denso y moverlo en la dirección de la claridad, o un informe pesimista y moverlo hacia el optimismo. Las posibilidades son enormes. Visto así, el caso queda bastante claro. Entonces, para recapitular y cerrar el expediente, ¿cuáles serían las conclusiones clave de esta investigación? Yo diría que hay 3 conclusiones fundamentales. La primera es la identificación clara del culpable, el colapso posterior. Entender que los modelos fallan no por ser malos, sino por ser tan buenos a nivel local que ignoran el plan global. Es un diagnóstico crucial. La segunda, que la primera estrategia de crear un plan jerárquico, el modelo del arquitecto y el constructor, es una buena idea pero insuficiente. Ayuda a planificar, pero el escritor sigue teniendo demasiada libertad para ignorar el guión. Y la tercera, y más importante, es la elegancia de la solución final.
La jerarquía de variables latentes, la idea del resumen de una línea que se expande a un resumen de un párrafo, es una forma brillante de hacer que la inspiración sea tan rica y valiosa que el modelo quiera seguirla. No se trata de forzarlo, sino de seducirlo con un buen guión. Ha sido un análisis realmente fascinante, un verdadero viaje a las entrañas de cómo estas inteligencias artificiales intentan dominar el lenguaje. Gracias por guiarnos a través de este caso. Y como es costumbre, para cerrar del todo, dejamos una pregunta en el aire, un nuevo misterio por resolver. Este trabajo ha conseguido que el modelo manipule atributos claros y directos, como el sentimiento positivo o negativo. Pero, ¿qué pasa con los matices más complejos del lenguaje humano? Si un modelo puede cambiar una reseña de mala a buena, ¿podrá algún día generar una crítica irónica? ¿Una crítica que use solo palabras positivas? La actuación fue inolvidable, el guión de una originalidad nunca vista, pero que cualquier lector humano entienda perfectamente como un ataque demoledor. Ahí, en la comprensión y generación de la intención no literal, en el sarcasmo, en la metáfora, ahí reside la verdadera frontera de la creatividad artificial. Ese es el próximo caso.